Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy tengo un tutorial que varios de ustedes me han estado solicitando en la casilla de los comentarios y es cómo elaborar un ensayo periodístico a través de un ejemplo, que como siempre yo digo es la mejor manera de aprender. Así que como ustedes lo pidieron, he aquí este tutorial donde les voy a explicar un poco la parte teórica, pero de manera rápida, de cómo elaborar un ensayo periodístico y luego vamos a ver en acción toda esa teoría aplicada a un ensayo periodístico. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo contenido en mi canal, te invito por favor a suscribirte en el botoncito rojo y activar la campanita porque tengo nuevos tutoriales de español todos los días y me encantaría que tú fueras parte de mi comunidad. Entonces vamos a comenzar explicando un poco qué cosa es un ensayo periodístico y en qué se diferencia de todos los otros ensayos que yo he aplicado en mi canal, cuya teoría ya les he enseñado. Bueno, un ensayo siempre es un texto obviamente bastante florido que se caracteriza porque tiene una tesis que nosotros vamos a probar, tiene introducción, desarrollo y conclusión. En el ensayo periodístico también se mantienen estas mismas partes, al igual que en todo tipo de ensayo, pero la diferencia es que en el ensayo periodístico, y esto subrayenlo en rojo, siempre se inicia o casi siempre se inicia con una historia humana. O sea, iniciamos con la historia de alguien que nos va a permitir enganchar al lector en lo que nosotros queremos abordar, en el tema que queremos abordar. Y esa historia humana la vamos a escribir con una gran riqueza literaria. Y normalmente en el ensayo periodístico, así como en el ensayo literario, que yo lo expliqué en otro de mis videos, nosotros usamos muchas figuras literarias. Puede ser metonimia, personificación, metáfora. Ustedes van a ver que en el ensayo periodístico que yo les traje, que fue elaborado hace varios años en un periódico donde yo trabajé, van a ver cómo en ese ensayo yo hice uso de muchas figuras literarias. Entonces, para no hacer esto muy difícil, yo les traje algunas pautas esenciales de manera teórica en cuanto al ensayo periodístico y luego vamos a ir viendo cómo todas esas partes se encuentran en un ensayo periodístico que yo creé. Porque una de las cosas que noté a la hora de buscar información para hacer un ensayo periodístico y preparar este tutorial es que no encontré casi ningún ensayo periodístico. O sea, encontré muchos canales que explican la parte teórica del ensayo periodístico, pero no hay un ejemplo. Entonces, por eso este video va a ser basado puramente en el ejemplo que yo traigo. Sí, algunos lineamientos, como por ejemplo, el ensayo periodístico es el equivalente a la literatura de hecho. Aquí el escritor puede componer un modelo de ensayo sobre cualquier tema, pero va a necesitar obviamente información real y verdadera para escribir sobre una persona, sobre un lugar, sobre un evento o una idea, porque una de las características del ensayo periodístico es la parte humana de la historia. Una de las cosas más importantes de este tipo de ensayo es que los hechos deben ser verificables. O sea, el ensayo periodístico tiene que estar fundamentado realmente en una entrevista que ustedes le hicieron a una persona. Otra cosa importante es que requiere que el escritor complete algunas investigaciones a menudo extensas. Puede ser que uno para hacer el ensayo periodístico se tenga que desplazar a otra ciudad, a veces a otro país, en búsqueda de esa entrevista y de esa historia humana. Ahora, a diferencia del ensayo personal o de memoria que lo voy a abordar, creo que mañana en el canal probablemente, el ensayo periodístico se va a basar en la vida no del escritor, sino en la vida de otra persona, se va a basar en la vida de quien que protagonizó un hecho o en un evento muy importante. Pero para acercarte a ese hecho como periodista, lo vas a hacer obviamente a través del género de la entrevista. Ahora, a diferencia del ensayo autobiográfico, que también lo vamos a ver en mi canal, donde nosotros utilizamos la primera persona en el yo, en el caso del ensayo periodístico, igual que en el caso de todos los otros tipos de ensayos que yo tengo en mi canal, igual que en el ensayo literario o en el ensayo argumentativo, nosotros tenemos que usar la tercera persona. Lo vamos a ver en acción si tienen dudas sobre ese tema de la tercera persona, que son ellos, ellas, y cómo se construye. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un ensayo periodístico? El objetivo de un ensayo periodístico es dramatizar una historia, dramatizar un evento que está vinculado con el tema que yo voy a abordar en mi ensayo periodístico. Y esa historia humana va a ser el gancho y se va a poner al inicio del ensayo periodístico.
Ahora, podemos construir una escena donde veamos la ubicación, la configuración, detallemos el tiempo, detalles, descripciones y la acción de los personajes de la historia. Porque recuerden que ustedes van a convertirse en los ojos de la persona que está leyendo su ensayo de forma tal que se sienta transportada al momento de esa entrevista o al momento de ese hecho que está ocurriendo. Ustedes van a ver que el ensayo periodístico que yo traje fue de verdad un testimonio que me dio un cubano hace muchísimos años cuando trabajé en un periódico y cómo fue para él huir de Cuba. Entonces yo traté de construir todo el hecho, lo recreé basado en todo lo que él me contó y así construí este ensayo periodístico que de hecho fue publicado. Ahora, otra cosa importante es que el escritor utiliza varios recursos literarios, como les decía al inicio, como el símil, la metáfora, el epíteto, las imágenes. Podemos usar la prosopografía, la hipérbole, el hipérbaton, la metonimia, es decir, vamos a usar todas aquellas figuras literarias que se ajusten a nuestra historia. Si ustedes quieren ahondar en el tema de las figuras literarias, les recomiendo que vayan a mi canal porque yo tengo 5 videos sobre las figuras literarias y ahí doy ejemplos para crearlas. En este tutorial no voy a explicar las figuras literarias que creé, solamente las voy a mencionar, pero no voy a ahondar en la creación de la figura porque no es el objetivo del tutorial. Sí, específicamente en este ensayo yo usé prosopografía, que es cuando hice la descripción de la noche, del ambiente. También utilicé epíteto porque mencioné algunas características. Por ejemplo, dije la noche oscura. Es obvio que la noche es oscura, pero yo lo estaba haciendo adrede porque estaba construyendo un epíteto. Y también construí imágenes porque ustedes van a ver que cuando lo vayamos leyendo, porque lo vamos a desmenuzar entre ustedes y yo, ustedes se van a ir dando cuenta cómo yo fui integrando varias figuras literarias. Entonces, vamos a comenzar con el ejemplo. Obviamente, aquí tenemos el título, se llama Inmigrantes, y luego tengo el ensayo. Lo vamos a leer y a medida que yo lo vaya leyendo, les voy a ir explicando algunos aspectos de creación literaria. Si se fijan, al igual que todo ensayo, va a tener una introducción, pero esa introducción es un poco más amplia que el ensayo en general. ¿Por qué? Porque en esa introducción yo voy a tener la historia humana y es en la historia humana en que yo me voy a alargar. Esa es una de las diferencias que hay con el ensayo argumentativo, donde la introducción es cortita, el cuerpo es grande y la conclusión es pequeña. Pues bien, en el ensayo periodístico la introducción va a ser larga porque ahí va a estar la historia humana, luego el desarrollo va a ser corto, voy a ir directo al tema que yo quiero abordar, que en este caso, esta historia me sirvió para introducir la ley de ajuste cubano y luego voy a introducir una conclusión breve. Entonces, vamos a comenzar. Era el 1 de noviembre del año de 1997 cuando el mundo, su hijo y su esposa partieron de su hogar para siempre. Salieron de su casa a la 1 de la mañana, protegidos por la oscuridad de una noche que el mundo no volvería a ver jamás en esa tierra bendita por la Virgen de la Caridad del Cobre. Si ustedes se fijan, desde allí yo estoy dándole mucha belleza literaria al trabajo porque hay mucha sonoridad. El mundo iba sudando. Aquí yo empiezo a describir cómo se sentía el personaje de mi historia. El mundo iba sudando. El corazón le latía como un caballo desbocado. De pronto recordó el día que se graduó de ingeniero en la Universidad de La Habana, la universidad hecha solo para los revolucionarios, y recordó su carnet del partido. Nunca pensó que iba a abandonar todo lo que había conocido una noche escondido entre las sombras como si fuera un delincuente común, con su familia a cuestas y la preocupación de ser descubierto por la policía o morir entre los dientes de un tiburón. Todavía recordaba el caso de la famosa presentadora de televisión cubana que había caído al mar cuando intentaba emigrar de Cuba y había sido la escena de estos terribles animales acuáticos. Todo ante la mirada desesperada de su esposo y su hijo de 2 años.
Entonces, si se fijan aquí, yo voy introduciendo al personaje, le estoy presentando a la persona que está leyendo el ensayo al mundo. El mundo va a ser esa persona que me contó su historia. Y es a través del mundo que vamos a entrar al tema del ensayo literario, que es la inmigración y específicamente la ley de ajuste cubano. Seguimos entonces. Edmundo respiró profundo y siguió la marcha. Iba delante de su esposa e hijo, pendiente de cada detalle. La noche se cerraba como si fuera un inmenso agujero negro en el que iban entrando lentamente. Allí donde dice, la noche se cerraba como si fuera un inmenso agujero negro en el que iban entrando. Obviamente yo estoy construyendo un símil o comparación a través del nexo común, porque estoy diciendo que la noche es como si fuera un agujero negro en el que iban entrando lentamente. Y esto es porque el ensayo periodístico tiene de mucho de ensayo literario. Ya había practicado la ruta varias veces, se la sabía de memoria, pero le parecía que se había vuelto más larga, más difícil y más tortuosa que las veces anteriores. Edmundo había vivido 43 años en Cuba, había sido miembro del Partido Comunista, su esposa también, y su hijo era un pionero, palabra con que se nombraba a los niños que eran adoctrinados en las escuelas de la Revolución Cubana. Recuerden ustedes que este es un ensayo periodístico y yo tengo la libertad de usar algunas palabras como esta, la palabra pionero, pero lo tengo que explicar para que cualquier persona pueda entender el ensayo. Sigamos. Los primeros años no habían sido tan malos, pero con la caída del campo socialista, la comida se había vuelto escasa. No había leche para los niños, ni ropa, ni zapatos. Todo se tenía que comprar con una libreta de racionamiento. No importaba si tenías el dinero. No había mercancías ni en las tiendas ni en los supermercados. Edmundo tenía un carro marca Lada que le habían permitido comprar a buen precio por su excelente desempeño laboral, pero hacía un año ya lo tenía parqueado porque no había gasolina. Esos datos que a uno le impresionan, o sea, tener un carro pero no poderlo conducir porque no había gasolina, son datos que obviamente surgieron a lo largo de la entrevista que yo le hice a él. Entonces son datos interesantes y cuando ustedes estén planeando su ensayo periodístico, recuerden que ya esta entrevista la tuvieron. Entonces es importante que todos estos detalles ustedes lo hayan anotado en el momento de la entrevista, porque todos esos elementos los vas a usar al momento de la redacción. Entonces vamos a seguir. No le había quedado otra opción. Harto de recorrer 2 kilómetros en bicicleta de su casa a su trabajo todos los días, de ganar $20 mensuales y de carecer de todo tipo de libertades, había tomado la difícil decisión. Ya yo estoy presentándole a mi audiencia que al mundo le va a pasar algo, o sea, que él va a hacer algo. No tenemos totalmente claro qué es, pero podemos ir conectando un poco con el título que probablemente él va a emigrar. Ya lo voy presentando a la audiencia. Edmundo iba pensando en todo eso cuando divisó el barco que los llevaría a una nueva tierra de oportunidades. Esa tierra que había acogido a sus padres y a sus hermanos 5 años antes, y que pronto, si todo salía bien, los acogería a ellos también. Su familia en los Estados Unidos le había mandado $3,000 para cubrir todos los gastos y pagar 3 lugares en el barco. No serían los únicos. Harían la travesía junto con otras 2 familias cubanas. El viaje duraría 4 días. Saldrían de Playa Jibacoa al este de La Habana y los dejarían en los islotes deshabitados de los Cayos Marquesas al sur de la Florida. Entonces, si ustedes se fijan, ya yo voy describiendo que ellos van en la noche, que se están acercando a un barco y obviamente quien está leyendo, como un poco sabe la historia de los cubanos y cómo ellos se van en balsa o en barco, ya podemos un poco presuponer lo que va a pasar. Edmundo no se había despedido de nadie. Tristemente, los chivatos, ven otro término de la isla, pero que yo explico, espías o delatores del partido en la isla, estaban por todos lados y no podía contarle lo que iba a hacer a nadie. Eso sí, aquí hay un dato que yo introduje que me pareció muy importante y ustedes lo van a ver a lo largo de la lectura, y es que
él quería contactarse, de hecho lo hizo con su mejor amigo, una persona con la cual él había compartido momentos muy importantes de su niñez. Entonces ese dato me pareció muy valioso porque van a ver ustedes cómo se conecta más adelante. Entonces, sigamos. Eso sí, se había memorizado el número telefónico de su mejor amigo, Enrique, para llamarlo una vez que estuviera del otro lado. Ese dato es muy importante, ténganlo presente porque va a salir más adelante. El capitán del barco lo saludó lacónicamente. Era un cubano también. Había sido marinero por muchos años y conocía muy bien la ruta. Las otras dos familias ya habían llegado. Edmundo acomodó a su hijo, ayudó a su esposa a subir a la embarcación y luego ocupó su lugar. Todo estaba listo. Edmundo miró por última vez esa tierra que lo había visto nacer. Supo, con un sentimiento tan triste como certero, tan oscuro como esa noche negra, tan gélido como ese viento frío que le silbaba en los oídos, que jamás volvería a pisar un pie en su patria. Entonces, ¿qué figuras literarias estoy usando ahí? Negra, que es un epíteto. Yo estoy dando un dato que todo el mundo sabe. Todas las noches son negras. O sea, realmente, al menos en Latinoamérica, no hay noches de otro color. Pero yo ahí estoy construyendo un epíteto, que es la repetición de un adjetivo muy evidente para todo el mundo, pero lo hago para darle mayor belleza literaria al documento. Igual cuando digo tan gélido como ese viento frío, bueno, es obvio que si es un viento nocturno y es frío, obviamente es gélido, porque al final es lo mismo. Pero igual yo estoy construyendo un epíteto. La patria de José Martí, de Camilo Cienfuegos, de Celia Cruz y de Gloria Estefan. La patria que la revolución le había robado a todos los cubanos. Si se fijan aquí hay una personificación, porque realmente la revolución literalmente fue y le robó a los cubanos. No, realmente es obviamente una figura literaria que yo estoy construyendo. O sea, la revolución, por todas las imposiciones que le ha puesto a las personas de la isla, en cierta forma la tiene cautiva, la tiene presa. Pero si se fijan aquí, o sea, realmente la revolución no es un ser humano. Recuerden que somos los seres humanos los que hacemos cosas o tenemos sentimientos. Entonces, cuando yo digo la patria que la revolución le había robado a todos los cubanos, realmente yo le estoy atribuyendo cualidades humanas a algo que no lo tiene, que en este caso es la revolución. Y estoy personificando la revolución como si fuera alguien que haya ido a robar a otra persona. Entonces, esa es otra figura literaria. Ok, la suerte estaba echada. Edmundo contuvo la respiración y rezó en silencio. No era creyente, pero esa noche le pidió a Dios que no los atraparan. La pena para los desertores era peor que la muerte. 5 días después llegaron a los Estados Unidos. Los guardacostas norteamericanos los descubrieron, luego que el barco los había dejado en tierra firme. Edmundo y su familia, por ser cubanos de nacimiento, podían asilarse como refugiados gracias a la ley de ajuste cubano. 48 horas después, luego que verificaron la legalidad de sus pasaportes, se estaban reuniendo con sus padres. Vean ustedes cómo yo estoy dando la fecha, las horas, los días. Todo eso es porque yo quiero que la gente se haga en su idea esta escena. Yo estoy construyendo, en otras palabras, una imagen, que es otra figura literaria. O sea, es que las personas se sientan transportados a esa historia. Esa noche, cuando su esposa y su hijo se habían dormido, en un golpe de realidad que le vació el estómago y le hizo vomitar, Edmundo cayó de rodillas y besó, tal vez por primera vez en su vida, un suelo libre. Luego tomó el teléfono y llamó a Enrique, el mejor amigo de su infancia, su padrino de bodas y su mejor confidente, ese amigo al que hacía pocos días le había dado un abrazo de hermano, sin que él supiera que tal vez nunca más volverían a verse. Ese es el detalle que yo les digo, que yo conecté desde el inicio. Yo mencioné al inicio de la historia que él tenía un amigo que se llamaba Enrique. Vean ustedes por qué lo mencioné, porque cuando él me contó esta historia y yo vi esta parte, yo dije, esto lo tengo que incluir en la historia. Escuchó el ruido de la línea conectando y contuvo la respiración. «Aló», contestó Enrique. «Hola, soy yo», dijo Edmundo con una voz que no se conocía. «Edmundo, ¿dónde estás?
Todo el mundo te está buscando. Enrique, estoy del otro lado. Me vine en barco a Miami. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo construí un ensayo periodístico porque inicié con la historia de una persona. ¿Y por qué? Porque yo quiero hablar de la ley de ajuste cubano. Y ahora sí entro al cuerpo de mi ensayo. La ley de ajuste cubano, la ley que permitió que Edmundo y su familia emigraran a los Estados Unidos, es la ley pública 89732 o ley de ajuste cubano, Cuban Adjustment Act. Es una ley federal promulgada el 2 de noviembre de 1966. Este instrumento legal fue concebido para ayudar a emigrar a los ciudadanos cubanos que huyen de su país. La ley beneficia a quienes hayan nacido en Cuba u obtenido la nacionalidad cubana y sean inspeccionados, admitidos o liberados en territorio estadounidense después del 1 de enero de 1959. También las personas que hayan vivido en Estados Unidos al menos durante un año o que sean admitidos como residentes permanentes. A través de distintos programas, los cubanos pueden huir a los Estados Unidos. Cuando Edmundo emigró, todavía estaba vigente la ley del pie seco, que permitía que los cubanos fueran recibidos en los Estados Unidos con solo tocar suelo, aire o mar estadounidense. Y aunque ingresaran ilegalmente, podían obtener la ciudadanía y el permiso de trabajo al año y un día de haber ingresado. Sigo siempre con mi desarrollo, porque mi desarrollo es hablar de esa ley. Durante la administración Obama, esta dispensa especial fue derogada y ahora pueden entrar solo si lo hacen legalmente, es decir, con visa y a través de un aeropuerto. Los congresistas republicanos aseguran que la ley de ajuste cubano es una esperanza para los millones de cubanos que desean vivir en libertad en un país que les permita trabajar y vivir dignamente. Es en muchos casos la única posibilidad que tienen los cubanos que no se han casado con extranjeros o que no tienen familia que les envíe el dinero de los pasajes y los trámites. La situación económica en la isla es tan terrible que la mayoría prefiere jugarse la vida en alta mar en un barco que les promete llevarlos al otro lado del charco por un monto que oscila entre los $1,000 y los $3,000. Peor es quedarnos dentro, aseguran los cubanos que han logrado cruzar. La solución al problema, por supuesto, ahora viene mi conclusión, mi remate final, y con esto voy a finalizar el ensayo periodístico. La solución al problema, por supuesto, depende de los propios cubanos, pues ningún país puede hacer injerencia en los asuntos internos de otra nación. Solo de ellos depende lograr un cambio democrático dentro de la isla. Sin embargo, la ley de ajuste cubano es una luz de esperanza para los habitantes de un país que no conoce lo que es elegir a un presidente desde hace más de 60 años y que sigue soñando con ser libre algún día. La espera ha sido larga, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y básicamente, una vez que termino la conclusión, recuerden que como es un ensayo literario y periodístico a la vez, tengo que poner mi lista de referencias. Tengo solamente 2 citas. Una es la entrevista que yo le hice a Edmundo. Ahí está Díaz de Edmundo, entrevista personal, 2 de abril de 2016. Y luego cité la ley de ajuste cubano que yo consulté para poder hacer mi ensayo periodístico. Y es de esa manera que se realiza un ensayo periodístico. El objetivo siempre es traer la parte humana al tema que tú vas a abordar. A diferencia de los otros ensayos, no se hace tanto hincapié en la parte de los argumentos o en la parte de la contraargumentación, porque lo más importante de un ensayo periodístico es traer la parte humana, esa parte que va a hacer que las personas que lean tu ensayo se sientan conectados con el protagonista y luego, a través de ese gancho de la historia del protagonista, entonces vas a meter tu tema, que en este caso era la ley de ajuste cubano. Bueno, si te gustó este video, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita. También te voy a dejar en el link de la descripción este documento para que lo puedas descargar y revisar. Bye bye.